Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su generosidad de aceptar nuestra invitación. Mi nombre es Paula Ampuero. Estamos acompañados hoy por Cristiana Maya, director del equipo de comunicación del Arzobispado de Santiago, Natalia Castro, jefa de prensa, y ahí escondido Abraham Madrid, que es el director audiovisual de nuestro equipo. Les damos la más cordial bienvenida y les cuento un poco el contexto de este panel. Se enmarca esta conversación en el interés que tiene la Iglesia de Santiago por dialogar con distintos actores de la sociedad sobre temas que afectan la vida de las personas. Una de ellas, y tal vez el tema más renombrado en el último tiempo, es el futuro del sistema de pensiones. Ya en 2013 veíamos el incipiente movimiento social No Más AFP, que ha dado vida a las más grandes manifestaciones contra el modelo del sistema de pensiones que nació en dictadura en 1981. En 2017 incluso la Iglesia se sumó al debate y calificó las pensiones como de hambre. Hoy, en 2021, vemos como el modelo que parecía ser intocable se ha visto afectado por ya 3 retiros de fondos de pensiones con el fin, según han dicho los legisladores y el gobierno, de paliar la crisis socioeconómica tan grande que ha generado la pandemia. Así que con ese contexto es que vamos a dar inicio a esta conversación. Los dejo ahora con Natalia. Gracias, Paula. Buenas tardes. Comentarles que vamos a hacer solo 2 preguntas en este panel y la idea es que las vayan respondiendo en el mismo orden en que yo les voy a presentar a continuación. Van a tener 5 minutos como máximo para intervenir porque todos y todas alcancen a participar. Bienvenida entonces María José Becerra Moro, economista, investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Osvaldo Larrañaga, economista, director Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Hugo Cifuentes, abogado, doctor en Derecho en Seguridad Social y académico de la Universidad Católica. Guillermo Larraín, economista, presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bienvenida también Alejandra Marinovich, economista y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y bienvenido Juan José Richter, sociólogo, secretario de la Vicaría Pastoral Social, secretario Pastoral Social de la Vicaría de la Zona Maipo. Bienvenidos todos y todas. Así damos inicio al panel. La primera pregunta que los invitamos a responder en este orden que mencionó Natalia es la siguiente. ¿Por qué se ha deslegitimado el sistema de pensiones actual al punto que existen proyectos legislativos que proponen retirar todos los ahorros, aun cuando el sistema ha entregado tasas de interés positivas? ¿Qué aprendizajes se pueden sacar de estos años de análisis y discusión? María José creo que tiene la palabra al comienzo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy teniendo un problema de conexión, estoy solucionándolo en este momento, así que prefiero pasarle el paso, darle el paso a quien sigue mientras pueda solucionar estos problemas. Gracias. Muchas gracias, María José, y vamos a esperar que se solucionen tus problemas de conexión. Entonces le damos paso a don Hugo Cifuentes para que nos pueda responder esta pregunta, que también está puesta en el chat. Don Hugo tiene el micrófono. No tengo problema en responder, pero parece que era Osvaldo el que estaba primero, pero no tengo problema en partir. Definan. No, usted. Es por orden alfabético lo pusimos, así que usted sería el segundo. Muy bien. Muchas gracias, oye, por la invitación. Muy contento de ver amigos en esta reunión. Y la verdad es que mientras hacían la presentación, tengo 5 minutos, debo ser cuidadoso, me recordé del año 1980, en que siendo alumno del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales de la Iglesia Católica, llevado ILADES, nosotros escribimos con un conjunto de compañeros economistas, yo era el abogado, un artículo contra las AFP. Muy débil y frágil, porque éramos novatos en ese minuto, que provocó una molestia en la dirección, en la Superintendencia de Seguridad Social de aquella época, que llevaba
don Ramón Camiruaga, que había sido uno de los asesores de la Junta de Gobierno a la hora de definir la seguridad social. Y tuvimos que concurrir a conversar con él. Y mientras lo oía decir que gana de rescatar ese artículo modesto, a lo mejor con muy poco fundamento, en que nosotros sosteníamos que ese era un modelo que iba a tener serias dificultades a futuro. Bien, las dificultades se han mostrado, y las dificultades tienen que ver con que se hizo una promesa que era imposible de cumplir. 40 años de cotizaciones regulares. Cotizar por un 10%. Eso no tenía fundamento. Y todo en la promesa de que se iban a alcanzar muy altas pensiones. Vi que alguien citaba, mostrando una página del Mercurio de aquella época, cómo íbamos a llegar a tener pensiones del 100%. Además, se prometía de que todos los independientes se iban a incorporar al sistema, porque ocurre que los resultados iban a ser muy buenos. A la larga, hasta el año 2008, no más del 3% de los independientes se habían incorporado a la seguridad social, al sistema de capitalización individual. Es decir, nos mostraron un sistema altamente positivo en sus rentabilidades, que las tuvo, pero que a la hora de traducirlo en pensiones no se ajustaba a esa promesa ni a esos resultados que nos señalaban tan buenos rendimientos. Primó durante todo este tiempo una preocupación por la sostenibilidad financiera, descuidando la sostenibilidad social del modelo. Tanto es así que algún superintendente o superintendenta, para no entrar en detalle, sostuvo que había que pasar ya de una etapa en que la superintendencia de pensiones dejara de estar tan preocupada de los rendimientos de los fondos de pensiones que del usuario. O sea, un cambio de mirada en el organismo regulador. Todas estas cosas motivaron los hechos, con unas muy bajas pensiones, que los diagnósticos todos mostraran una realidad muy compleja, tanto en la equidad de género, por el uno, porque no da tiempo para más el tiempo que disponemos, el nivel de la pensión autofinanciada, y que el 2008 viene en parte a ser resuelto con el complemento solidario, que es el APS. Pero no es una reforma que vaya a las bases estructurales del régimen de capitalización individual. Esto lleva a que de nuevo la Comisión Bravo el año 2014 a 2015 efectúe un nuevo diagnóstico y vuelva a presentar que estamos con un serio problema de legitimidad. Las personas no tienen confianza en el sistema. Y por consiguiente, ya llevamos desde el 15 al 21, 6 años sin que tengamos una reforma profunda al sistema. Una reforma que no solo aborde los aspectos paramétricos que hay que enfrentar, sino que también las causales de fondo que tienen que ver cómo hacer convivir la solidaridad, que es un punto importante, que entiendo que viene después, la solidaridad con la sostenibilidad y con la subsidiariedad como rol del Estado. Creo que todos estos aspectos llevan a que haya una desconfianza muy fuerte en el sistema, que no se supera por esto de que puedan retirarse los fondos de pensiones. Más bien, el retiro de los fondos de pensiones es una demostración de la desconfianza, de la inseguridad, de la deslegitimidad del modelo. Creo que eso es lo que yo podría aportar en este punto. Y no sé si anduve bien de horario. Súper bien. Muchas gracias, don Hugo. Se sumó ahora Claudia Sangüesa, que le damos la bienvenida. Ella es economista, directora del Centro de Economía y Política Social de la Universidad Mayor, investigadora adjunta del Centro de Conflicto y Cohesión Social, COES. Así que le damos la bienvenida y decir que para responder cada una de las preguntas tenemos 4 minutos. A propósito que llegó Claudia, voy a repetir la primera pregunta, que es la que estamos respondiendo ahora, y que solo ha respondido don Hugo porque María José tenía unos problemas de conexión. Estamos respondiendo en orden alfabético. Así que la pregunta es,
¿Por qué se ha deslegitimado el sistema de pensiones actual al punto que existen proyectos legislativos que proponen retirar todos los ahorros, aun cuando el sistema ha entregado tasas de interés positivas? ¿Qué aprendizajes se pueden sacar de estos años de análisis y discusión? Y le damos la palabra a Guillermo Larraín. Bueno, muchas gracias Paula, Natalia, por la invitación. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana de feriado. Voy a agregar algunas de las cosas que dijo Hugo. Yo creo que hay un problema, que quiero hablar de 4 cosas, digamos. La primera es que hay un problema con el nivel de las pensiones. Yo creo que si las pensiones hoy día fueran más cercanas a lo que se había prometido, creo que sería otro el nivel de la crítica, y yo creo que el hecho de que no estemos entregando ese nivel de pensiones es una razón bien fundamental de por qué está deslegitimado. Y lo que pasa es que para poder entender por qué estamos entregando el nivel de pensiones malas que estamos entregando, creo que sí ahí entro a una crítica más bien de la estructura de todo el sistema y de carencias que se han ido acumulando y que no se han corregido en su minuto. Hablo, por ejemplo, del hecho de que los bonos de reconocimiento, pues la gente que se está jubilando hoy día, gente que básicamente se le calcularon bonos de reconocimiento en la mitad de una crisis económica gigantesca, y por lo tanto con montos que probablemente eran bajos los que hubiese correspondido. Estoy hablando de la gran laguna, ¿no es cierto?, estructural también que tiene el sistema producto de la crisis del año 80, que hizo que muchos de los jóvenes que estaban ingresando al mercado laboral en aquel entonces hayan tenido densidades de cotización extraordinariamente bajas, y que eso en un sistema de pura capitalización lo que hace es postergar, ¿no es cierto?, o más bien tener como un efecto de retardo en el problema. Entonces yo creo que ahí hay un tema complejo que tiene que ver con pensiones bajas. Una segunda dimensión de este mismo problema es que creo que no hemos sido capaces, y voy a volver sobre esto en el último punto, de complementar la lógica de ahorro individual, que yo creo que es valiosa, pero es totalmente insuficiente para poder tener un buen sistema de pensiones. Y eso yo creo que es un problema político sobre el cual voy a volver en un segundo. La segunda gran familia de razones tiene que ver con el problema del origen. Y el origen, claro, es una reforma hecha en dictadura, pero hay muchas reformas hechas en dictadura que logran de alguna forma acomodarse y que la sociedad las acepta. De hecho, algunas reformas de la propia dictadura de Pinochet de alguna forma han logrado encontrar su eco. Por ejemplo, en un ámbito distinto, la segunda vuelta electoral es una cuestión que hoy día no existía, la puso la Constitución del 80 y hoy día más o menos está claro que seguramente va a seguir habiendo segunda vuelta en la Constitución nueva. Esta reforma no logró capturar eso, y no lo logró en parte porque, como lo dice José Piñera en su libro El cascabel al gato, ellos hicieron esto con una reforma transformadora del ser humano. A lo que esperaban ellos, lo que dice El cascabel al gato, en alguna parte por ahí tengo la referencia, es que ellos esperaban que esto fuera un acicate para en realidad cambiar al ser humano. Tenía un trasfondo ideológico sumamente fuerte, sumamente poderoso, que no tenía que ver con la realidad de las chilenas y chilenos, sino que estaba realmente tratando de imponer una forma de pensar el ser humano que creo yo que es muy equivocado. Entonces yo creo que el tema del origen es importante, pero es importante por esto, porque trató realmente de cambiar la forma de ser de las personas. Y fue hecho totalmente, digamos, sin mirar la realidad de las cosas. Es totalmente notable esa página que decía Hugo recién del Mercurio, hecha en plena dictadura, con desempleo del 15% o del 20%, si uno considera el subempleo, y que se pensara que era posible que esa generación de trabajadores jóvenes pudiera algún día tener el 70% de tasa de reemplazo. O sea, realmente era una cuestión increíble. Ahora, un tercer elemento yo creo que tiene que ver con la falta de autocrítica de los actores. Yo creo que los actores, en particular la AFP, cayeron en una especie de autocomplacencia enorme,
Y creo que y hay muchas razones por las cuales uno puede explicar esa autocomplacencia, pero yo creo que la falta de autocrítica y la falta de capacidad de aprender de lo que otros países hicieron, estoy pensando en particular cuando el año 98 los suecos hicieron entre comillas, su propio sistema FP, como hicieron una cosa muy distinta a la que teníamos nosotros, con otros pesos relativos del pilar contributivo y del pilar solidario, y con otra estructura de la propia empresa llamada AFP. Me parece que fue una incapacidad de aprender que es bien notable. Yo creo que eso, desde las universidades, creo que tenemos también algo de responsabilidad en no haber promovido una autocrítica mayor. Y por último, creo que además el sistema FP es víctima, entre comillas, de la incapacidad y la crisis política chilena. O sea, esto que llevemos 8 años discutiendo qué hacer con el 6% de cotización y que todavía no se pueda resolver eso simplemente porque estamos con un sistema político totalmente neutralizado, incapaz de tomar decisiones, creo que también le ha pegado al sistema de pensiones, porque no se están resolviendo problemas que desde hace al menos 8 años sabemos que existen y que no hemos podido enfrentar. Eso es, gracias. Muchas gracias, Guillermo. Recordarles que son 4 minutos por panelista. Decirles que María José Becerra dejó sus disculpas porque finalmente no pudo resolver sus problemas de conexión y nos va a compartir posteriormente sus reflexiones ante las 2 preguntas que ustedes también van a responder hoy. Le doy la palabra a Osvaldo Larrañaga. Gracias. Yo creo que vamos a estar como relativamente de acuerdo en el diagnóstico, entonces voy a tratar de ser breve y no repetir argumentos que ya se dieron, con los cuales yo estoy de acuerdo. Pero bien en síntesis, yo comparto con Guillermo la afirmación de que creo yo que la principal razón por la cual el sistema esté tan deslegitimado hoy día es la insuficiente o muy baja monto de las pensiones. No estaríamos en este foro si las pensiones hubiesen sido de un buen monto, 80% tasa de reemplazo, qué sé yo, del salario. Ahora, el por qué entonces son bajas las pensiones, también la respuesta está clarita. Los creadores del sistema supusieron que iba a haber una densidad de cotizaciones mucho más alta que la que fue. Entonces quedó claro ya hace un rato de que esa densidad no era realidad. Y la pregunta es ¿por qué no se reacciona a tiempo? Ahora, hay que decir, digamos, de que entre que se creó el sistema en el 80 hasta que se supo o hubo ya indicios claros de que la tasa de densidad era mucho más baja, por lo tanto el sistema no iba a cumplir con la promesa. Eso fue ya para unos 15 años fácilmente. Y claro, la pregunta es ¿por qué no se hizo nada? Y bueno, yo creo que Guillermo también ya dio bastante hipótesis y explicaciones. Pero hay una que yo quisiera resaltar, que es que hubo siempre, digamos, una oposición desde la industria y desde el sector más de centro-derecha, que obviamente, en cierto sentido, se asoció, digamos, al sistema, con el costo que hoy día estamos, ¿verdad?, discutiendo, ¿verdad?, cambios mucho más radicales que los que podrían haber sido si es que esto hubiese tenido, digamos, una solución a tiempo. Eso, nada más. Muchas gracias, Osvaldo. Le damos la palabra ahora a Alejandra Marinovich. Gracias, Paula, Natalia, Cristian, por la invitación. Tengo acá un cronómetro, así que voy a ponerlo. No quiero repetir porque se han dado efectivamente excelentes argumentos sobre el bajo nivel de las pensiones, las bajas contribuciones, pero quisiera llevarlo a otro plano, a un plano un poquito más amplio que tiene que ver con el concepto de seguridad social, para aportar desde otras miradas a lo que estamos discutiendo. Yo creo que quiero mencionar 4 causas de esta falta de legitimidad que podrían añadirse a las que ya han planteado. La primera es una desconexión profunda respecto de lo que las personas necesitan y de lo que las personas entienden del concepto de seguridad social hoy día en la sociedad. Entonces, estamos muy lejos de lo que la gente
no es de lo que se le prometió, sino de lo que la gente espera, de cómo debería ser un sistema de seguridad social, no de pensiones, sino incluyendo todos los elementos que tienen que ver con el bienestar a las distintas etapas de la vida. Creo que hay una falta de cumplimiento con criterios básicos de justicia social que están intrínsecos en el sistema y que no hemos sido capaces de corregir. Hay inequidades estructurales que también están intrínsecas en el sistema. Retomo, por ejemplo, las que ya se han mencionado, las inequidades de género, también aquellas de tipos de trabajo, por ejemplo, de trabajos formales, informales, de aquellas personas que no han podido contribuir, de aquellas personas que han sufrido la tragedia del desempleo por más tiempo, y esas se van sumando respecto al resultado final, que tiende a ser fuertemente inequitativo y con mucha falta de libertad para las personas que tienen menos recursos sobre cómo subsanar por sus propios medios estos elementos, lo que se añade a la falta de elementos que tienen las personas para vivir, por ejemplo, en la vejez, respecto de que si bien tienen una pensión más baja, además tienen más gastos en salud, además tienen un conjunto de precios que pueden ser distintos a los que enfrentan otros miembros de la sociedad y que son agravantes de su situación de vulnerabilidad. Y también de aquellas personas que no trabajan por distintas razones, que son muy poco consideradas fuera del sistema solidario básico y de las cuales nos tenemos que hacer cargo por un principio de solidaridad, de fraternidad. Y por último, un elemento de desconfianza, esta falta de legitimidad proviene de un elemento de desconfianza que ha sido construida, añadida a lo largo del tiempo, y que yo quisiera, además de los elementos que ya han mencionado, agregar en el contexto del estallido social a la percepción del sentido de abuso, respecto de cómo nos generamos, cómo nos relacionamos como sociedad para resolver situaciones que son de altísima importancia, como la sobrevivencia en los tiempos de vejez. ¿Qué es lo que podemos aprender? Aquí uno pudiera seguir hablando de la falta de legitimidad, pero respecto al aprendizaje, yo creo que tenemos que ser mucho más activos en el deber de fraternidad. Creo que debemos integrar más los conceptos de seguridad social en vez de sistema de pensiones, sistema de salud, sistema de educación. Creo que tenemos que hablar de un sistema de bienestar. Creo también que tenemos que ponernos en las miradas, ese es otro aprendizaje, en las miradas no solo de las instituciones, no solo del gobierno, sino en particular desde los ojos de las personas más vulnerables, a las cuales les hablamos de rentabilidad, les hablamos de promesa, les hablamos de contribuciones, de pilares, de instituciones financieras, y la verdad es que la pregunta básica, ¿por qué mi pensión es tan baja?, no logramos responderla de una manera que nos permita conectarnos, comunicarnos. Y yo creo que la concepción de instrumentos articulados, tanto financieros como sociales, como de ayuda solidaria, de subsidiariedad, también es otro de los aprendizajes que tendríamos que rescatar para pensar en una solución. Tuve corta, me queda un minuto. No, mentira. Efectivamente, está muy bien la respuesta. Juan José, es tu turno. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Paula. Un gusto estar en este espacio con tantos investigadores de muy buen nivel. Me aporte más desde la mirada de la Iglesia, de la mirada del pensamiento social de la Iglesia, y un poco desde ahí también es que voy a hablar. En primer lugar, respecto a esta pregunta, yo voy a discrepar un poco con algunos de los que han presentado. Yo creo que uno de los grandes problemas de la deslegitimación del sistema ha sido la mirada que está detrás. O sea, algo decía también Guillermo en su exposición, esta mirada de la persona que, si vemos en la historia humana, han estado estas miradas más desde Hobbes, de que la persona es un lobo para el hombre, después Rousseau, que nos dice que el buen salvaje, etc. Se nos van cambiando, ¿cierto?, cíclicamente, una mirada muy positiva por una muy negativa, y yo creo que este sistema de pensiones que tenemos hoy es justamente fruto de una mirada muy negativa de la persona humana. Una mirada que se ve en encuestas de opinión que han mostrado cómo muchas personas todavía en Chile piensan que la pobreza existe porque los pobres son flojos. Yo creo que eso está detrás también de este sistema, un sistema que sobrecarga a las personas de alguna manera, donde son ellos quienes se tienen que rasgar por su uña. Entonces eso se puede leer muy profundamente, y yo creo que lamentablemente en estos años, desde las distintas comisiones que han sido muy contundentes en sus críticas, tanto Marcel y después la Comisión Bravo, pero los diagnósticos no nos han servido para hacer nuevas propuestas, nuevas soluciones. Ahí
yo soy bien crítico con las miradas económicas de distintas miradas políticas, porque eso ha sido lo más trágico, yo creo, que han estado más o menos de acuerdo, de izquierda y de derecha, en soluciones que van en esta misma línea, esta mirada de la persona humana, que lo sigue viendo como que los pobres que no salen, que las personas que no surgen es por culpa de ellos, culpa individuales y no de un sistema injusto que les afecta y que los va dejando atrás y los va segregando. Entonces, en ese sentido, creo que yo no soy economista, así que en los cálculos yo me equivoco, pero sí he visto una sequía propositiva, porque como digo, transversalmente se han hecho propuestas que van en la misma línea, aumentar la cotización, aumentar la edad de jubilación, que claro, si uno suma, claramente da un mayor valor, pero no cambia la mirada profunda de la persona humana. Nosotros en la Iglesia de Santiago hicimos un escrito, un artículo en el 2016, donde veíamos esto también en el sistema. De alguna manera, como por ejemplo Chile, si lo comparamos con los países de la OCDE, invertía en esa época solo un 3% del PIB en pensiones, de los cuales solo 2 iban a pensiones directamente y casi 1 iba a las pensiones de Capredena, Dipreca, o sea, las pensiones de las Fuerzas Armadas. Entonces, un tercio de la plata que iba directamente del Estado a las pensiones en el 2016 era solo para las pensiones de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí uno ve cómo en eso y en otras características que tiene nuestro modelo, justamente se sigue pensando en que la persona tiene que salir por sí sola adelante y que no hay una mirada social más completa. Y de hecho, si uno mira también las encuestas que se hicieron en la Comisión Bravo también en el 2016, la mayoría de la gente decía que las pensiones deberían financiarse con un esfuerzo social, no con un esfuerzo individual. Y yo creo que ahí es donde ha estado fuertemente la deslegitimación del sistema, porque no se ha escuchado a la ciudadanía. También algo decía Alejandra en ese sentido, donde claramente si la ciudadanía está diciendo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y todas las propuestas van en aumentar la tasa de cotización y aumentar la edad, se le sigue recargando la mano a las personas, y claro, se ha hecho un esfuerzo con los llamados pilares solidarios, pero que para mí en lo personal son una solidaridad entre pobres. ¿Por qué? Porque se financian con los impuestos de la nación, que en Chile claramente están más marcados hacia el pago del IVA, por ejemplo, que uno lo paga con comprar el pan, pero claramente tenemos un atraso en poder cobrar realmente mayor impuesto a quienes ganan más. Yo creo que ahí tenemos una gran deuda. Entonces, finalmente, esta llamada pilar solidario, claro, ha hecho subir a los más pobres, pero la gente que se saca la mugre, la clase media, aún así no se puede jubilar a veces, ni siquiera con tasas de retorno del 50%, menos pensar el 70% o 100% que prometía el modelo. Entonces hay una gran porción del país que ni siquiera puede pensionarse con la mitad de lo que ganaba, y ahí yo creo que se le sigue recargando la mano a las personas, y eso ha hecho el estallido, y lamentablemente va a seguir generando rabia y descontento social mientras se le siga enrostrando a la gente que la culpa es individual, es de cada uno, es porque no se esfuerza, siendo que sabemos que muchos de los chilenos o chilenas tienen que trabajar doble turno para poder, de manera muy al límite, poder llegar a final de mes, y es lo que ha mostrado esta pandemia. O sea, mucha gente que, porque no puede salir a trabajar, cae rápidamente a la línea de la pobreza. Y eso también se ha visto en la respuesta, por ejemplo, hoy, y recién este año, pero el año pasado toda la respuesta del gobierno era como tener que ir a rogar que soltaran un bono, una ayuda por esto mismo, porque se veía como que la gente iba a dejar de trabajar si se le daba un bono, iba casi que a relajarse viendo tele en la casa, cuando era un problema de sobrevivencia. Entonces yo creo que muy importante cambiar el foco de cómo vemos a la persona humana, y en nuestro país, tanto las políticas públicas como el sistema de pensiones, sigue viendo que la pobreza tiene que ver con una flojera y no con una injusticia estructural y muchas veces una falta de oportunidades que limita el desarrollo humano integral de la persona. Gracias. Muchas gracias, Juan José, y terminamos esta ronda de respuestas con Claudia Sangüesa. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a poner igual el cronómetro para no pasar. Ya. Bueno, yo coincido con casi todos los que han hablado, la verdad, capaz que me repita con algunas cosas, pero creo que hay un tema con la insuficiencia, ¿no? Básicamente, las pensiones de la AFP en estos momentos están dando un 20% de tasa de reemplazo en promedio, eso, ¿no?
Eso se duplica 40% si uno le suma el sistema de pensiones solidario, que básicamente cubre a bastante gente, y por eso sube la tasa de reemplazo, y gente que en general era inactiva durante la vida activa, etc. Y dada esa insuficiencia, y hay estudios así en otros países, digamos, cuando la gente cree que es como injusto lo que está recibiendo, tiende a no querer contribuir en el sistema. Entonces, básicamente aquí no hay un deseo de la ciudadanía de seguir contribuyendo a un sistema que en realidad no le da pensiones justas. Y por justicia, yo creo que la seguridad, o sea, los sistemas de pensión, incluso hablando bien desde la economía, tienen algunos objetivos súper claros, que es como no pobreza, que es como el tema de mínima suficiencia, seguridad en la vejez, que es como tener una pensión estable durante la vida inactiva, y que sea, que lo llaman los técnicos smooth consumption, que es como que suavice el consumo desde la vida activa a la inactiva, y eso quiere decir que las tasas de reemplazo más o menos sean no tan bajas, básicamente. Entonces yo creo que hay razones bien objetivas por las cuales las personas no quieren seguir contribuyendo en el sistema, y también hay razones, creo, todo esto son especulaciones, porque no es que tengamos un estudio científico que diga qué es lo que realmente hace a la gente no estar comprometida o no querer más este sistema, ¿no? Lo segundo tiene que ver también con el contraste, básicamente. Las personas están contribuyendo, se reemplazó efectivamente el sistema de seguridad social que teníamos antes del 80, o sea, las contribuciones sociales que hacían los trabajadores eran para financiar a los jubilados, ¿sí? Y eso se reemplazó por este sistema donde las contribuciones sociales van a alimentar el mercado financiero, y una de las razones que muchas veces se da incluso para defender el sistema es que ese ahorro ha aumentado el crecimiento, ¿cierto? Y por lo tanto ha beneficiado al país. Pero el mismo crecimiento está deslegitimado hoy día, y eso lo muestran las encuestas de opinión. El sistema económico en general está deslegitimado. Entonces la gente dice, ¿por qué voy a transferir esta parte de mi salario, estas contribuciones sociales, a un sistema económico que no respeta los derechos laborales, que tiene el medio ambiente en jaque, que no redistribuye el bienestar, básicamente? Entonces esa es otra razón. Lo tercero también tiene que ver con lo que decía Juan José, ¿no? Con esta idea del esfuerzo individual. Básicamente este sistema también hace que todo lo que se ahorre ahí dependa de lo que se pudo hacer en el mercado laboral, traspasando un poco la responsabilidad de eso al individuo, ¿sí? Es como, bueno, si tú no trabajaste, tú lo decidiste, digamos, pero esas decisiones y esos resultados en el mercado laboral dependen de un contexto, en parte dependen de cosas de esfuerzo individual, pero gran parte dependen del contexto económico, crisis, etcétera, del contexto político. Hay una generación aquí que vivió gran parte de su vida en dictadura, del contexto cultural. Las mujeres tienen una gran carga de trabajo reproductivo, ¿sí? No solo efectiva, sino que también normativa, ¿no? Subjetiva. Entonces, los resultados básicamente, cuando la gente llega a la vida inactiva, y por eso también otro de los objetivos de los sistemas de pensiones es disminuir la desigualdad, es como darle a las personas que están en la vida inactiva unas condiciones de vida menos desiguales de las que tuvieron durante su vida activa, digamos, para poder, digamos, redistribuir como esa injusticia. Yo creo que esas son algunas de las razones, y eso se ha sumado a una institucionalidad que son las administradoras de fondos de pensiones, que la verdad no ha hecho nada por mejorar esta discusión.
Es decir, ha puesto toda su énfasis de marketing en la idea de la propiedad individual de las cuentas de capitalización individual, creyendo que con eso se iba a defender el sistema, cuando lo que las personas y la ciudadanía está demandando también es un sistema de seguridad social. Eso. Ya me pasé, así que no sé. Gracias, Claudia. Vamos a pasar a la segunda pregunta al panel, y es la siguiente. ¿Creen que un sistema de pensiones debería ser solidario? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué características solidarias podría tener un sistema de pensiones que fuera sustentable en los próximos 30, 40 o 50 años para nuestro país? Le damos la palabra a Hugo. ¿Estás sin audio, Hugo? Estás sin audio. Vale, como Claudia estoy aquí poniendo mi cronómetro. Muy bien. Tengo 4 minutos, ¿no es cierto? Mira, yo creo que la seguridad social, y aquí vuelvo un poco a seguir a Alejandra, es mucho más, son las pensiones y más. Por consiguiente, una mirada de lo que debe ser un sistema de seguridad social en Chile implica coordinar, armonizar, integrar los distintos regímenes y, diríamos, áreas de protección que incluye todo sistema de seguridad social. Creo que tú, Alejandra, o algún compañero en la mesa dijo de los costos de la salud. Bueno, ¿cómo es posible de que conversen los sistemas de pensiones con el sistema de salud? ¿Cómo tiene que conversar con lo que Chile necesita establecer, que es un seguro de dependencia? Pero un seguro de dependencia que no es solo una prestación económica, no es un bono, sino que es un sistema de cuidados y de apoyo a los cuidadores. Todo eso forma parte de una batería de prestaciones que todo sistema de seguridad social debe incluir. Es el conjunto de ellas lo que hace que las personas miren la seguridad social como algo más cercano, más próximo. Incluso, permítame esta digresión, yo me pregunto por qué nosotros en nuestro texto constitucional tenemos separada la protección de la salud de la protección de la seguridad social. El 19 número 9 versus el 19 número 18 lo tratan de distintas, digamos, en distintas áreas. Y por consiguiente, hay miradas que no cruzan ahí. Esa fue una reforma del 80, no viene de la gran reforma del 70. Entonces, hay una necesidad de observar eso, porque toda la seguridad social, en todos sus regímenes y áreas de protección, debe considerar unos principios básicos en que la solidaridad es uno de ellos. Sin solidaridad no es posible hablar de seguridad social. Y la solidaridad, como dije, debe impregnar todos los regímenes de la seguridad social, todos los subsistemas, pero llevado al sistema, al área de pensiones, al subsistema de pensiones, no es solo planteársela desde el punto de vista de lo que puede hacer la colectividad toda respecto de los que están sin acceder a prestaciones, sino cómo la solidaridad también se concreta en los regímenes de pensiones contributivos. Porque nosotros, en el resto de nuestro sistema de seguridad social, la solidaridad social de todos impregna todos los regímenes. Y no nos olvidemos que en el mismo sistema de pensiones, el año 2008, con la reforma que hace más social este sistema, lo que introduce es que el seguro de invalidez y sobrevivencia de cargo del empleador. Y si hay un margen que libera
ese seguro, solidariamente se distribuye entre las cuentas de la mujer. Es decir, cada paso que damos va avanzando a restablecer el principio de la solidaridad que ha quedado fuera del área contributiva de pensiones, porque tenemos solidaridad fiscal. Pero permítame derivarme un poco a lo que está pasando, lo que pasa en Europa. Ya me pasé, perdonen. Pero en Europa la discusión es cómo los costos de la seguridad social en pensiones son asociados al sistema de pensiones y los recursos fiscales se concentran en los sectores que carecen de pensiones. ¿Cómo no confundir los mecanismos de aporte? Porque eso también, y lo sabrán mejor mis colegas del área económico-financiera, lleva a generar una confusión en el uso de los recursos. Entonces, creo que el reto que tenemos aquí nosotros para cerrar es que la solidaridad requiere una manifestación efectiva en el sistema contributivo, porque requerimos no solo por una mirada a largo plazo de solidaridad humana. La Iglesia nos enseña, y es uno de los objetivos de la seguridad social, la redistribución de ingresos. ¿Cómo se manifiesta eso en un sistema de capitalización individual? Disculpen, me pasé mucho rato, pero me entretuve. Gracias, Hugo. Le damos la palabra a Guillermo Larraín. Bueno, a la respuesta, señor presidente o señora presidenta, obviamente la respuesta es sí. Pues, o sea, un sistema de seguridad social no puede no tener solidaridad. Yo creo que el punto más bien es cómo uno lo articula y cómo entiende solidaridad. Hay algunas dimensiones que creo que tiene mucha razón Hugo y lo mencionaba Alejandra, que uno tiene que pensar en que es una solidaridad no solo en el ámbito financiero, sino que también de otras prestaciones que aquellas personas que llegan a jubilar también tienen otras necesidades y no puede ser todo financiero. De hecho, no conviene que sea todo financiero. Ahora, para restringirme solo a lo de pensiones directamente, yo he planteado en un artículo en el Mostrador 5 principios que tiene que tener un sistema de pensiones. Uno es un criterio de suficiencia. Claudia mencionaba, ¿no es cierto?, decía el 20 y 40. Yo creo que es útil que los gobiernos sucesivos, yo lo propuse para la Constitución, que los gobiernos tengan que manifestar al inicio de su mandato qué es lo que estiman deseable y qué es lo que pueden hacer para mejorar la suficiencia. Y esto es un problema tanto del nivel, por ejemplo, de la tasa de reemplazo a la cual uno debiera aspirar, pero también de la dispersión, porque una de las cosas que caracteriza al sistema chileno actual es que personas con condiciones de vida iguales pueden tener pensiones radicalmente distintas en función de lo que haya sido su pasado, en condición de las crisis que les tocó vivir, de cómo las enfrentaron. Entonces también es un tema, suficiencia se refiere tanto al nivel de la tasa de reemplazo, también a la dispersión. Y creo que los gobiernos debieran tener objetivos medibles en esa materia y que uno los pueda, digamos, sacar después al pizarrón y ver qué fue lo que hicieron. El segundo principio, evidentemente, es solidaridad, ¿no? Y acá tiene que haber esquemas de solidaridad por muchos lados. Algunos tienen que ser mecanismos establecidos, como lo planteaba la reforma de la presidenta Bachelet II, cuando hablaba de estos mecanismos de ahorro colectivo, desde donde existieran transferencias intrageneracionales e intergeneracionales y de género. Eso me parece que está bien, ni un problema. También hay que tener un pilar no contributivo, porque siempre hay alguien que por alguna razón no cumplió, o algún caso raro que no se alcanzó a ver. Entonces tiene que haber un mecanismo de solidaridad a través del presupuesto de la nación directamente, y entonces distintas formas de solidaridad, y agrego, insisto, en la parte de las prestaciones no económicas, que es muy importante. Un tercer principio yo creo que tiene que ser sustentabilidad, es decir, yo no quisiera que las pensiones que se prometan dependan de la voluntad política de un determinado gobierno, o de la carencia de dicha voluntad política. Creo que la evolución del pilar solidario de alguna forma refleja eso,
que tendría que haber tenido un monto bastante más grande. Hasta los últimos incrementos, la verdad es que se había quedado atrás en varios décimas del PIB. Entonces yo creo que tiene que haber sustentabilidad en el sentido que haya ahorro acumulado, es decir, todos los sistemas contributivos, incluso desde donde haya solidaridad, tienen que tener una acumulación de ahorro que certifique, digamos, que dé seguridad a las pensiones que se están prometiendo. Un cuarto es participación. Todos los sistemas de pensiones requieren participación. Los trabajadores tenemos el derecho a poder decir qué queremos que ocurra con las platas. En particular, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con inversiones dentro del país, promoción de la pequeña y mediana empresa, cuestiones como esas que son importantes, además de otras cosas como los temas medioambientales relevantes. Y hay un último criterio que es sobre supervisión, que ahí me parece importante que haya una supervisión independiente, porque desgraciadamente la experiencia chilena e internacional muestra que efectivamente hay una tendencia muy fuerte del sistema político a utilizar el sistema de pensiones como una forma de captura de votos, y por lo tanto tener un buen sistema de supervisión autónomo. Parece que certifica, le da la seriedad y la tranquilidad que requieren las pensionadas y los pensionados para poder vivir. Ahí está. Muchas gracias, Guillermo. Le damos la palabra a Osvaldo. Muchas gracias. Oye, ya, en primer lugar, yo no soy para nada, digamos, experto en el tema. O sea, entonces yo creo que lo que Guillermo ha dicho, que sabe bastante más que yo en la materia, cubre más y mejor de lo que yo podría decirlo. Pero igual, dado que estoy aquí, tengo que decir algo. Y lo siguiente, a ver, es evidente que el sistema de pensiones basado en capitalización individual no es seguridad social. A lo más es un seguro privado de pensiones. Y eso es un seguro privado de pensiones, ¿verdad? Porque, nuevamente, si estoy hablando solamente del pilar de capitalización, no era pensiones solidarias, es un seguro privado porque básicamente lo que asegura es la duración de la vida después, digamos, de la jubilación. Entonces ahí hay redistribución entre los que viven más a los que viven menos, especialmente en el sistema, digamos, de renta vitalicia. Ahora, ¿qué cosa tiene un sistema de seguridad social, además, digamos, del seguro, digamos, de vida en cuanto a extensión de la vida? Tiene, obviamente, un sistema de seguro, digamos, en cuanto al nivel de ingresos, es decir, es un sistema que debe redistribuir de ricos a pobres, es un sistema que debe redistribuir respecto a riesgos en el mercado laboral, de manera que, para decirlo en inverso, cada uno no se rasque con sus propias uñas, sino tiene que cubrir ese riesgo, y parte de ese riesgo, pero se extiende también al tema de género, que obviamente por los temas laborales, pero también por la división, si ustedes quieren, sexual del trabajo, ¿verdad? Trata distinto a mujeres y hombres. Entonces, al menos esos tres criterios de seguridad social no están, obviamente, inscritos en un sistema de capitalización individual. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos no es lo segundo. Después, la pregunta es a futuro, ¿verdad? Un sistema sustentable a futuro, un sistema de seguridad social tiene que tener al menos estos tres elementos, ¿verdad?, de redistribución interna. Otra cosa que es más específica, que no tiene aquí el sentido de empezar a discutir, es cuál es el instrumento específico que se usa para esto. Ahí hay varias alternativas y qué sé yo. Pero yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas de contexto importante. Uno es la demografía, ¿verdad? Como todos sabemos, Chile está encaminado, digamos, hacia un progresivo envejecimiento de la población, en el sentido de que la tasa de personas sobre 65 años respecto a las personas que están en la edad de trabajar va a ir siendo cada vez más desfavorable respecto a un sistema de pensiones. Por lo tanto, tiene que haber algún nivel de capitalización. Y por capitalización me refiero a ahorro, y el ahorro no tiene por qué ser individual, puede ser social, hay muchas mezclas ahí, pero tiene que haber, o sea, un sistema sustentable futuro tiene que tener alguna dosis de capitalización, y allí, cuando uno habla de capitalización, igual uno cae en el tema financiero, ¿no? Porque
uno tiene, digamos, ahorros, y esos ahorros uno tiene, bueno, la manera de hacerlos que sean en el tiempo es que tengan una rentabilidad, ¿verdad? Y tienen que tener alguna pasada en el sistema financiero, con todas, digamos, las calificaciones que ustedes pueden tener respecto a cómo hacerlo. Y lo segundo, y aquí termino, lo otro a tener en cuenta que nosotros no estamos hoy día, ¿verdad?, diseñando un sistema de cero. ¿Ah? Tenemos un sistema que está funcionando y la pregunta es cómo uno hace la transición de lo primero a lo segundo. ¿Ah? Y un elemento ahí clave, importante, ¿verdad?, es que hoy día existe, ¿verdad?, un conjunto de personas, ¿verdad?, numerosas que tienen ahorros en capitalización individual, y esos ahorros, nos guste o no nos guste, hay un sistema ahí, hay un esquema, una percepción de que los ahorros son de las personas que lo tienen. O sea, hay una sensación, hay una percepción de seguridad privada, de propiedad privada de esos ahorros, ¿verdad?, que como se construyó el sistema ya está construido, ¿verdad? Y también de una u otra manera tenemos que hacernos cargos de eso para transición a futuro a un sistema de seguridad social propiamente social, que el actual no lo es. Eso. Gracias, Osvaldo. Alejandra. Gracias. Sí, yo quisiera, hay mucho que no quisiera repetir, creo que se ha mencionado aportes muy importantes de cómo ver esto, pero quisiera tomar un comentario que hizo Juan José, especialmente respecto de los economistas sobre los cálculos. Yo no me percibo como una economista porque soy una calculista, además calculo, pero siento que lo esencial acá tiene que ver con el trabajo interdisciplinario y sobre todo la mirada que tenemos de la persona humana. Las políticas públicas no son amorales, tienen componentes de visiones de la sociedad, algunas mejores que otras y otras definitivamente muy malas. Por lo tanto, no podemos discutir, y no quisiera volver al tema de seguridad social, porque como Osvaldo decía muy bien, si vamos a hablar de las pensiones, hablemos de este pedazo, de este componente, de esta política pública, que tiene el componente de contribución individual, de capitalización individual, y otro sistema, y piezas como si fuera un Lego, ¿no es cierto?, de que se generan fondos que llegan al sistema, se administran, entonces tenemos ciertos grupos de instituciones, que podrían ser las FP o podrían ser otras, pero que hoy día tienen, desde mi punto de vista, estamos confundiendo para la reforma del sistema de pensiones, estamos confundiendo la discusión del objetivo, del fin con los medios. Yo creo que para que un sistema de pensiones, también se extiende a mi respuesta para el sistema de seguridad social, funcione, sea sostenible, tiene que ser por esencia solidario, porque la preocupación es, dado que tenemos un problema al final de nuestra vida, de cómo vivir, de ciertos mínimos de justicia social en los que estamos de acuerdo, o nos tenemos que poner de acuerdo, dado que tenemos ese problema, es que la sociedad se moviliza para lograr esa visión. Enfrentar ese problema y cuidar de aquellos que son más vulnerables. Ese es el sentido de todo lo que estamos haciendo en la discusión de pensiones. Por lo tanto, yo creo que si queremos revisitar el tema del fin, del objetivo del sistema de pensiones, no de la AFP, me refiero al sistema completo de pensiones, con todos sus pilares, con todas sus organizaciones, yo creo que tenemos que volver a revisar cuál es la visión humana que está detrás, porque efectivamente lo que plantea el sistema actual tiene implícita una visión del ser humano que yo en lo personal comparto solo en ciertos aspectos. Yo creo, como economista, entiendo que hay ciertos incentivos que funcionan, se mueven, ciertas reglas financieras, pero también es cierto que la forma en que nos miramos unos a los otros respecto de cómo nos cuidamos a lo largo de nuestra vida no puede ser aquella que entiendo hoy día. Esta es una visión personal, una lectura personal del sistema actual, plantea como una visión que no tiene la confluencia de los principios de fraternidad. Entonces yo creo que si estamos hablando de un sistema de pensiones, tenemos que plantearnos qué es lo que queremos con un sistema de pensiones, y yo creo que a la base de esto está el principio de fraternidad, y por lo tanto la solidaridad es un requerimiento esencial, no solo de esta política pública, sino de todas las políticas públicas. Tenemos que pensar en estos mínimos de justicia social y que tienen que ver con comprometernos. Cuando ustedes señalaban, y con toda razón, 30, 40, 50 años,
en el medio de una pandemia. O sea, yo creo que si no nos imaginábamos el impacto que tuvo la crisis del 80, imagínense el impacto de la pandemia. Entonces, para comprometernos a algo a 50 años, creo que lo esencial es que estemos de acuerdo en los objetivos, más que en cómo vamos a navegar de aquí a 50 años, porque no sabemos si vamos a tener otras tragedias como esta pandemia, otros elementos, o elementos a favor, no lo sé. Yo creo que ahí estos mínimos de justicia social tienen que ser discutidos respecto de cómo vamos a incorporar a las personas que son más vulnerables, y evidentemente los principios que planteaba Guillermo son esenciales. O sea, me parece el resumen que hiciste, Guillermo, es clarísimo y lo valido totalmente. Y esto requiere la integración de las miradas, requiere trabajo interdisciplinario, no multi, que cada uno mira desde su, sino de trabajo de sociedad, respecto de cómo vamos a resolver esto. Este no es un tema de que yo veo esto y después calculo, no. Tiene que ver con cómo nos hacemos cargo los unos de los otros. Pero para hacernos cargo tenemos que mirarnos primero desde la fraternidad. Yo creo que ese es el primer principio que debería estar para la sustentabilidad. Gracias. Gracias, Alejandra. Juan José. Gracias. Sí, como mencionaba antes, mi aporte es más desde la mirada del pensamiento social de la Iglesia, y ahí quería transmitir simplemente que para la reflexión de la mirada del catolicismo social, la solidaridad tiene una dimensión de principio ordenador de la sociedad. Exacto. Entonces, de alguna manera, aporta a la cohesión y de alguna manera sentirnos parte de un todo. Y esto puede verse tanto desde miradas utilitaristas, que son tal vez las que han predominado en el Chile, o el sistema chileno que tenemos hoy, donde puedo ver que el otro me ayuda, entonces igual la solidaridad cumpliría con un rol de legitimación, pero desde mi mirada más personal, que es más humanista cristiana, también es relevante porque responde a la justicia social, este rol del ordenador de la solidaridad, donde de alguna manera el que le va mejor cumple con su responsabilidad para con el que no le ha ido tan bien, ¿ya? Entonces ahí también eso nos da legitimidad, nos ayuda a proyectar una sociedad más cohesionada. Entonces ahí es donde hemos fallado bastante en los últimos años, de demorarnos mucho en integrar la reflexión sobre la solidaridad en nuestro sistema, y claramente no estaba presente ni siquiera en nuestra Constitución, donde primaba una mirada de la subsidiariedad, pero bien, no en la línea de lo que plantea el pensamiento social de la Iglesia, sino en una línea bien gremialista, donde solo se motivaba la participación de los privados en proveer ciertos servicios y derechos, pero se limitaba la participación de las personas, se limitaba un montón de otras cosas que esperemos ahora pueda cambiar con la reflexión constitucional. Ahora, si uno quisiera, yo me voy a tirar con algunas propuestas, pero ya me parece bastante bueno todo lo que se ha dicho, y yo no soy experto en esta materia, pero aún así me voy a lanzar con algo. Como ya lo decía antes en mi primera exposición, está claro que a Chile le falta gastar más en pensiones, o sea, mayor gasto fiscal es necesario, también para darle más legitimidad al sistema. Ahí es un desafío también de dónde se saca esa plata. Yo sigo insistiendo que la estructura impositiva de nuestro país todavía carga mucho a las bases, a los más pobres, con estos ingresos que son 40% de la nación, tienen que ver más con impuestos a las personas que a las empresas. Entonces, hay ahí una gran tarea por hacer. Y ahí hay grandes cosas que podría hacer el Estado, como subsidiar lagunas de mujeres madres que claramente no pudieron trabajar porque están dedicadas a su hijo. Claro, está el bono por hijo, pero es algo simbólico, debería aumentar por ahí también. Por otro lado, se pudiesen disminuir las brechas que tienen las personas que han cotizado, no sé, 20 años, 30 años, en relación a lo que se van a pensionar con lo que ganaban los últimos 10 años. Ahí hay unas brechas gigantescas que tal vez el Estado quien debiese premiar a estas personas por haber estado cotizando, y que aún así no pueden tener una jubilación similar a su sueldo. Por otro lado, es una necesidad reorganizar las pensiones de las Fuerzas Armadas. O sea, impensable que gente se jubile con años de servicio y a los 50 años ya esté pensionado como mayor, como, no sé, capitán, etcétera, con
muy buena pensión y igual se dedican a sus negocios, pueden seguir trabajando 10, 20 años más, entonces también eso hay que mirarlo, hay que evaluarlo, porque se jubilan a esa edad, y ahí hay, como ya mencionaba, un porcentaje importante del PIB que va a las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también es necesaria una mayor solidaridad entre los afiliados, o sea, a mí igual me choca que el tope imponible para las cotizaciones sean 81,7 UF, es decir, 2.400.000, y hay gente en este país que gana mucho más que eso, o sea, entonces, ¿por qué ese tope imponible tan bajo? ¿Qué pasa con los gerentes, todas las personas que ganan mucho más de ese dinero? Claro, a lo mejor no contribuyen tanto al sistema porque ellos tienen sus inversiones, qué sé yo, pero si ya no le vamos a cobrar muchos impuestos, tendría que redistribuirse por otro lado. Y finalmente concuerdo 100% con todo lo que se ha dicho de mirar el sistema de seguridad social más integralmente, o sea, cómo podemos avanzar. Ahí habían propuestas bien interesantes en poder tal vez integrar distintos fondos, el que le ha ido muy bien, que es el seguro de cesantía, que de alguna manera tiene esta mirada más tripartita, y que ha ido juntando una platita que todos quieren agarrar, pero cómo también se puede integrar tal vez con las pensiones. Creo que hubo una propuesta de Evelyn Matei en un momento, cuando era ministra del Trabajo, de poder traspasar esos fondos a la FP, a las pensiones, no sé, ahí hay que evaluar también cómo se puede integrar eso, el tema de la salud, ¿cierto? Las ISAPRES, que tienen utilidades millonarias cuando la gente a veces ni la usan todo el año, igual tiene que pagar montos muy elevados, cómo también eso se regula y se va redistribuyendo, porque si no, Chile estamos puros regalando plata por todos lados. Y finalmente creo que también hay que avanzar en darle mayores beneficios a los adultos mayores para aliviar las cargas que ellos tienen. Ya han habido avances con el tema del transporte público, pero también hay un montón de otras cosas que se podrían evaluar, cómo el Estado puede de alguna manera apoyar más a los adultos mayores con subsidios de las cuentas básicas, distintos aportes que en los países de la OCDE se dan y que de alguna manera alivianan la carga del costo que tienen que hacer de su pensión, con otros beneficios sociales que tienen los adultos mayores y que aquí faltan. Y finalmente están las soluciones clásicas, que yo ya mencioné que son las que más se dan, pero que igual es importante avanzar en ellas, como aumentar las cotizaciones por parte del empleador, equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, y finalmente retomar más el tema de la educación previsional, que en los últimos años se ha convertido como en una publicidad de la AFP, más que en verdad poder enseñarle a la gente a sacarle mayor provecho a las distintas opciones que tiene el sistema hoy. Entonces yo creo que ahí se ven varios desafíos. Gracias. Gracias, Juanjo. Terminamos con Claudia Sangüesa. Claudia. Sí, yo, bueno, creo que han dicho varias cosas con las cuales coincido plenamente. Creo que quería hacer una lectura un poco complementaria, que tiene que ver con lo intergeneracional. Como yo decía antes, el año 80 se reemplazaron, ¿cierto?, el traslado de las contribuciones sociales a esta administración de las AFP, que es una administración privada, ¿cierto?, con fines de lucro, y se fueron acumulando ahí esas contribuciones sociales, y el Estado tuvo que empezar a pagar las pensiones, desde el año 80 y hasta hoy día, y probablemente un par de décadas más, ¿sí? Porque como las contribuciones sociales ya no iban a pagar las pensiones de los jubilados, tuvo que el Estado cargar con eso. Y el Estado de Chile, durante 40 años, ha pagado de sus arcas fiscales las pensiones de los jubilados del sistema que se llama antiguo. Eso empezó como en un 6% del PIB en los 80, y hoy día vamos como en 1,5% del PIB. Eso ha significado una desviación, digamos, de uso de los recursos fiscales que antes se usaban en educación, en salud y otras tantas necesidades, a pensiones. Y por lo tanto, creo yo que no ocupar las contribuciones sociales que son de los trabajadores, que se fueron ahorrando sistemáticamente desde el año 80 hasta ahora en pensiones,
y sacarlas básicamente, lo que va a hacer es cargar nuevamente al Estado el financiamiento de esas pensiones y volver a restringir el gasto fiscal en tantas otras necesidades que tenemos. Entonces, lo primero que quería decir es que esas contribuciones sociales son de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Son de las personas que han estado contribuyendo y son para financiar la vejez de las personas. Y por lo tanto ahí viene la integralidad del sistema de seguridad social. Las personas hoy día están diciendo, estamos endeudados, tenemos bajos salarios, necesitamos esa plata, que es lo que pasó ahora con la pandemia, ¿cierto? Y ven ahí lo que han ahorrado y lo quieren sacar. Pero esa no es la solución, porque básicamente eso lo que hace es poner de nuevo la responsabilidad del gasto en una futura generación, que va a ser otra generación dañada. Entonces, esto tiene que ir acompañado, cualquier reforma del sistema de pensiones tiene que ir acompañado de reformas en el sistema económico en sí mismo, en salud, en seguridad del empleo o seguro de desempleo, ¿cierto? Que hay, pero hay que fortalecerlo, aumentar la cobertura, aumentar los beneficios, ¿cierto? Gastar más también ahí, para darle a las personas el sentido de beneficio de lo que están ellos aportando. Y luego, los fondos que han sido acumulados tienen que usarse para pagar pensiones, pero no es suficiente eso, ¿sí? Y por lo tanto también va a haber que aumentar de todas maneras el gasto público en pensiones y va a haber que aumentar la contribución del empleador, que es lo que está ahora más o menos transversal, ¿sí? Y cosas como las que hablaba Juan también, se pueden conversar, ¿cierto? Esto de los topes, por ejemplo, en las cotizaciones nuevas previsionales, para que sea más redistributivo y no regresivo el sistema. Entonces yo me he imaginado que en régimen el sistema sea un sistema público, administrado públicamente, ¿cierto? Que haya esa responsabilidad pública por la seguridad social en términos de pensiones, que las contribuciones de los trabajadores vayan a ser administradas por esta institución pública, autónoma del Estado, ojalá, pero con responsabilidad pública, y que esa institución se encargue también de entregar los beneficios, de administrar los fondos y de entregar los beneficios en la vejez, y que esos beneficios tengan relación, en parte, cierto, a la historia laboral de las personas, pero también considere redistribuir los efectos del contexto, los periodos de desempleo, los periodos de inactividad por cuidado de niños, enfermos, discapacitados, que dé además una pensión universal, ojalá no contributiva, que sea la base del piso de la seguridad social, un piso igualitario para todos, como de reconocimiento también de la igualdad que hay entre nosotros en ese periodo de la vida, y luego un componente con una pensión contributiva que tenga relación con, ya dije, la historia laboral, y que redistribuya riesgo a través de mecanismos de solidaridad. Eso se puede financiar, yo he hecho algunos cálculos, se puede financiar con un aumento del gasto público y con un aumento de la contribución del empleador, y este organismo público debería administrar también las cuentas individuales que ya haya acumuladas, para respetar eso, porque la gente tiene esa propiedad sobre esos recursos, para respetar esa propiedad individual. Entonces, en la transición, en el fondo las personas deberían tener una pensión que venga de esos fondos individuales acumulados y que venga también de esos nuevos fondos administrados siempre por una institución pública. Esa es un poco lo que creo que hay que hacer. Y bueno, no es una propuesta así específica, creo que hay muchas formas de avanzar. Además, creo que estamos en un extremo así del eje de sistemas, ¿sí?
Gracias, Claudia. Culminamos esta ronda de las dos preguntas y ahora nos queda un poco de tiempo, así que queremos abrir un espacio por si alguien quiere complementar algo que se haya dicho o responder algo que también se haya planteado. Este es el minuto para hacerlo. Tenemos un minuto, les pedimos que sean rigurosos con el uso del tiempo. Así que dejo abierta la palabra. Ideal si pueden marcar acá en la opción del Zoom, levantar la mano y así lo vamos haciendo de manera más ordenada la palabra. Sería bueno a lo mejor agregar, Natalia, que quizás todos pudieran cerrar con alguna idea en un minuto, a lo mejor en el mismo orden, partiendo por Hugo. ¿Les parece bien? Me tomo la palabra inmediatamente porque en realidad creo que un asunto práctico. ¿Estamos en condiciones de avanzar en una reforma del sistema de pensiones en el contexto político social que está viviendo hoy día Chile? He escuchado opiniones de distintos ámbitos, que mejor esperar las resoluciones, que se tengamos una nueva constitución, o debemos tomar las medidas que políticamente corresponden para que tengamos una reforma de pensiones ahora. Es un asunto que a mí personalmente me inquieta, porque creo que la reforma ha de hacerse. Lo que ocurra a nivel constitucional no debería en principio afectar esa situación, porque existen los espacios jurídicos como para hacer una reforma profunda al sistema de pensiones. Creo que esperar a que transcurran 2 o 3 años más para hacer la reforma es un poco, voy a usar esta palabra, injusto con los pensionados actuales. Eso. Creo que toma el minuto. Gracias, Hugo. Le damos la palabra entonces a Guillermo Larraín por si quiere complementar algo de lo que ya muy de acuerdo con lo que dijo Hugo. Yo creo que esto es impostergable. Yo creo que hay que, por supuesto que medidas estructurales no tiene sentido tomarlas ahora, pero medidas que sí permitan incrementar al menos las pensiones para esta gente, a la generación actual, me parece que es absolutamente indispensable y no se entendería que nos demoremos 3 años más con el nivel de pensiones que hay. Entonces me parece que eso es crucial. Ahora, me gustó mucho todas las cosas que se han dicho. Un solo comentario respecto de la propuesta de Claudia. Yo no tengo ningún problema, tal como lo planteaba la reforma de Bachelet, de que los fondos bueno, el ahorro colectivo de Bachelet era un ahorro que era gestionado por un ente público, ¿se acuerdan? Pero ese ente público no lo decía en la reforma, pero no era el espíritu que las inversiones propiamente tal fueran hechas por el Estado. Y yo creo que eso es un principio que hay que tratar de mantener, porque yo veo con mucha preocupación los niveles de captura que hay dentro del Estado y por tanto la posibilidad de que los fondos que estén administrados ahí, que van a ser siempre muy, muy grandes, puedan terminar de mala forma. Y por tanto yo creo que habría que buscar una forma que sea, digamos, compatible con el hecho de que es una responsabilidad del Estado otorgar buenas pensiones, con el hecho de que haya una gestión entre una multiplicidad de actores privados que permita que haya inversiones razonablemente bien hechas. Y por supuesto eso no quiere decir que no se puedan utilizar estratégicamente algunos de estos recursos, yo no tengo ningún problema, pero es importante que cuando haya riesgos que sean un poco excesivos, sea el Estado el que esté garantizando la integridad de esos recursos, porque tampoco queremos que venga alguna persona y creativamente se ponga a utilizar esos recursos previsionales, quién sabe para qué fin, muy bien intencionados puede ser, pero sin los debidos resguardos. Yo creo que esa parte me parece que es importante destacarlo. Gracias. Gracias, Guillermo. Tiene la palabra Osvaldo. Muchas gracias. Oye, bien, no, simplemente decir de que posiblemente hayan pocos temas donde haya tanto consenso que el sistema no está funcionando y que ya no va para más. Creo además que las alternativas a futuro no son tan distintas entre las distintas posiciones que pueden haber. Mi única aprensión, digamos, es que lo que queda de este gobierno, no sé, o sea, es tan poco, digamos,
la legitimidad que tiene y la capacidad, digamos, de maniobra que no sé si está el espacio o sea, hay que empezar a trabajar desde ya, pero no sé si este gobierno va a alcanzar, digamos, a hacer parte de la reforma, parte de ella. Eso. Gracias. Tiene la palabra Alejandra Marinovich para complementar. Gracias. Sí, yo quería en un principio responder a la propuesta de Claudia, pero como nos juntaron el minuto de cierre y de complemento, voy a hacer las dos cosas juntas. Yo concuerdo con lo que se ha planteado acá, pero creo que hay que separar el ejercicio redistributivo inmediato que hay que realizar debido al resultado que ha tenido sobre las personas que hoy día están jubilando, que es desde mi punto de vista inaceptable para muchos de los niveles, especialmente aquellos más vulnerables. O sea, hay que distinguir el ejercicio redistributivo, que en mi opinión tendría que ser inmediato, respecto de la reforma de la estructura. Y en ese sentido yo creo que uno pudiera pensar en roles del Estado que son diversos. Yo no concuerdo en que debería ser administrado por el Estado necesariamente, sí creo que debería tener pilares de contribución, pilares de ahorro social, o sea, tenemos que ahorrar para poder tener más adelante, eso no hay por dónde escaparse. Sin embargo, la organización de las herramientas, de los mecanismos sobre los cuales administramos este fondo, creo que podemos todavía discutir y no comparto algunas de las visiones que ha planteado Claudia. Junto con ello, un tema que surge en esa decisión en particular tiene que ver el rol del sistema de pensiones sobre el sistema general financiero chileno. Entonces, no solamente respecto a la integralidad en cuanto al sistema de seguridad social, sino que la reforma de pensiones que se hizo en Chile, que podemos discutir sobre ella, tiene un rol, y en esto no hay discusión posible, tiene un rol esencial de pilar en términos de otorgar fondos al sistema financiero chileno, que sí tiene que ver con las tasas de crédito que reciben las pymes, que sí tiene que ver con los créditos de financiamiento de educación, para todas las empresas, para todos los proyectos, y también para la posibilidad del gobierno de hacer rendir los fondos que tiene en las transacciones intergeneracionales o en el tiempo que puede tener incluso el ahorro fiscal. Es decir, no podemos separar la administración de esta gran cantidad de fondos sociales respecto de cómo funciona el sistema financiero chileno. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en las reformas estructurales respecto de las urgencias redistributivas que tenemos hoy día. Hay que separar las pensiones hoy día de las pensiones mañana y de las pensiones pasado mañana. Son discusiones totalmente distintas desde mi punto de vista y tenemos que llegar a un sistema que incluya de manera concreta el ejercicio de fraternidad. Te agradecemos, Alejandra, y escuchamos a Juan José. Sí, bueno, yo principalmente agradecer el espacio, ha sido muy interesante escuchar todas las propuestas y quería quedarme con una pequeña reflexión. Me acordaba ahora de uno de los argumentos tramposos que daban las campañas del rechazo al plebiscito, que decían que una constitución no iba a mejorar todo, entonces que tampoco pensáramos que iba a ser algo mágico, que iba a mejorar todas nuestras necesidades y justicia. Pero algo de cierto tenía ese argumento, en el sentido de que, claro, no podemos esperar que en la convención se defina todo. Yo creo que la discusión de la seguridad social es algo que tiene que ir en paralelo, tal vez se le puede aportar a la misma convención desde la reflexión que se haga en paralelo, pero querer esperar que la convención defina puede también atrasarnos, como también decía Hugo, en necesidades que hay hoy. Entonces yo creo que es importante avanzar, pero sí escuchando mucho a la ciudadanía y desafiándonos. Era bien interesante lo que planteaba, creo que era Alejandro también, de esta mirada más interdisciplinaria, donde podamos dialogar desde distintas miradas, para poder escuchar y leer de estas solicitudes o anhelos que tiene la ciudadanía, qué mejor respuestas se pueden dar para una seguridad social que responda a una nueva mirada de persona, una mirada, como ya decía antes, que confíe en los chilenos y chilenas, no los vea como flojos los que no quieren surgir, que se le pueda dar más oportunidades y que podamos tener, como ha sido una de las solicitudes de las demandas, mayor dignidad. Yo creo que tenemos que avanzar en ello y se puede hacer en paralelo a la convención, pero leyendo todo lo que nos está diciendo la ciudadanía y desafiándonos a crear propuestas que sean nuevas, innovadoras, y como ya decía antes, no caer nuevamente en las propuestas que ya está claro que la ciudadanía no ha sido suficiente para ello,
y que nos desafían a buscar nuevas formas, incluso que a lo mejor ni siquiera en otros países están, porque a veces también nos quedamos en la mirada comparada, pero tal vez la realidad para Chile ni siquiera está en lo comparado. Tenemos que cranearnos, cabecearnos y discutirlo para poder avanzar en ese camino. Gracias, Juan José. Y para cerrar entonces, Claudia Sangüesa. Bueno, también agradecer el espacio y voy a contestar un par de cosas y después cerrar con una reflexión. Respecto a las inversiones del Estado que me decía Guillermo, creo que coincido con él, digamos, por eso pensé como una institución autónoma, pública pero autónoma, no sé, como el Banco Central, me imagino, que tenga un consejo donde donde haya personas idóneas del punto de vista técnico, pero también social. El Banco de Previsión Social en Uruguay, por ejemplo, tiene un consejo de 7 personas, donde hay 4 técnicos y 3 personas elegidas democráticamente, una por los afiliados al sistema, otro por los jubilados del sistema y otro por las empresas. Y eso resulta muy bien, esa conversación, de hecho. Segundo, y claro, en el fondo buscar cuidar esos recursos, porque entiendo yo que es parte de una buena política pública en pensiones, ¿cierto? Que no estemos usando además esos recursos en pensiones para solucionar otras cosas. Lo segundo era respecto a cómo se hacen estas reformas. Las reformas en pensiones son reformas que no se hacen para esta gente que está hoy día en general. Uno tiene que hacer como reforma estructural, las reformas paramétricas sí, pero las reformas estructurales se piensan en muy largo plazo. Entonces, para hacer una reforma estructural, que es lo que yo creo que necesitamos hoy día, necesitamos hacerlo bien. Y parte de hacerlo bien tiene que ser una reforma que sea hecha con diálogo, digamos, máximo diálogo social, político y técnico para que logre perdurar en el tiempo. La forma como lo hizo Suecia, por ejemplo, que hizo una fuerte reforma estructural hace 15 años atrás, más o menos, ellos tienen un sistema parlamentario y el Parlamento convocó a una comisión técnico-política que fue la encargada de diseñar, implementar y evaluar ese nuevo sistema de pensiones. Todavía funciona hasta hoy día, permanente, básicamente, que trabaja para el Parlamento sueco. En nuestro caso nosotros no tenemos un sistema parlamentario, ¿cierto? Entonces es más difícil imaginárselo, pero creo que algo así, que tenga, digamos, transversalidad, tanto política como social, es necesario. Y eso no quiere decir que no haya cosas como políticas que la urgencia no pueda enfrentar, digamos. Yo creo que hay un espacio en el pilar no contributivo para solucionar un tema como urgente, y eso es muy relevante, incluso en un nuevo sistema de pensiones tiene que haber un pilar no contributivo importante, y para eso yo creo que hay opinión transversal, y eso en lo urgente, eso se puede hacer de manera inmediata, y luego en el pilar contributivo se puede hacer con un poco más de tiempo, pero sí hay que escuchar, creo yo, la nueva política, por decir de alguna forma. Las instituciones políticas y económicas están en cuestionamiento hoy día. No tienen el poder se ha diluido de ahí, está en otra parte, y es una de las partes donde está en esa convención constituyente. Yo creo que cualquier reforma estructural que haya tiene que ser en línea con lo que esa convención constituyente también está manifestando. Así que yo creo que hay que escuchar mucho ahora. Muchas gracias, Claudia. Agradecerles también a todos ustedes por su participación, por su generosidad en estar acá en este panel y conversar este tema que es tan crucial para todas y todos los chilenos. Este panel se publicará en todas las plataformas de Iglesia de Santiago y les avisaremos cuando eso suceda. Que tengan todos una muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Muy interesante. Chao, Sol. Abrazos. Muchas gracias Chao, por chao. la instancia. Chao. Nos vemos.